Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de manejar las estructuras en C en vuestros programas. Bien, las estructuras de datos son también conocidas como registros o campos y son un tipo de datos especial bastante empleado que nos permiten almacenar un conjunto de elementos bajo un mismo tipo de datos. Esto es lo que también se conoce como tipo de datos agregado o compuesto. Si recordáis, cuando en temas anteriores estuvimos repasando el uso de los arrays, vimos que los arrays nos permitían guardar un conjunto de elementos que fueran del mismo tipo. Pues bien, las estructuras, a diferencia de los arrays, lo que nos permiten es almacenar un conjunto de elementos, pero de tipo distinto. La indexación, a diferencia de los arrays, donde era a través de un índice, la indexación, en el caso de las estructuras, es a través de un nombre que se le dará a cada uno de estos elementos. Bien, ¿por qué es interesante o útil el uso de las estructuras en nuestro programa en C? Lo que sucede muy frecuentemente es que en nuestros programas debemos de manejar un conjunto de información que está íntimamente relacionada. Esto habitualmente, o como se podría hacer, por ejemplo, es declarando un conjunto de variables, las cuales serían independientes, pero que realmente el tratamiento que tendría nuestro programa sería uniforme, sería muy relacionado, de forma que cuando probablemente se actualice un valor de una variable, las otras relacionadas pues también habría que actualizar su valor. La idea de las estructuras es facilitar el manejo de esta información relacionada, agruparlas bajo una misma estructura, de forma que la manipulación sea homogénea y a la hora de programar pues nos resulte bastante más sencillo. Bien, la declaración de una estructura en C es bastante simple. Deberemos de emplear la palabra reservada struct y agrupando entre llaves el conjunto de elementos que queremos que formen parte de nuestra estructura. Pues bien, como podéis observar en este caso, la declaración de la estructura de tipo estudiante agrupa 4 elementos, 2 cadenas, nombre y apellido, y 2 valores reales, lo que sería la nota parcial y la nota final. Como podéis observar, después de las llaves, declaramos con qué nombre queremos referenciar a esta estructura. En nuestro caso, esta estructura vamos a declarar 2 variables distintas, est1 y est2. Bien, una nota importante es cómo maneja el compilador la declaración de estructuras y, como podéis observar en la transparencia, sucede que el compilador, una vez que él observa la declaración de una estructura, lo que va a realizar es declarar en variable, en memoria, un conjunto de elementos de información, que será lo que nosotros le estamos proporcionando, y la almacenación de estos elementos será de forma consecutiva o de forma secuencial en memoria. En el caso de la estructura que estábamos viendo de ejemplo, vemos pues, que las cadenas nombre y apellido se guardarían de forma consecutiva y a continuación los 2 valores reales, el que representa la nota parcial y la nota final. Bien, la inicialización de una estructura es bastante similar a como ya estudiamos en su momento para la inicialización de los arrays. Por ejemplo, siguiendo con el caso que estamos estudiando de una estructura que representa la información del estudiante, podemos declarar la variable estructura st1 empleando la inicialización secuencial utilizando las comillas. Como podéis observar, aquí básicamente lo que hacemos es proporcionar el valor que queremos asignar a cada uno de los elementos de la estructura. En este caso, al igual que sucedía con los arrays, debemos de llevar cuidado y respetar el orden en el que se proporcionan los elementos, de forma que los valores que proporcionamos, el orden sea el mismo que en el cual hemos declarado los elementos. La otra forma alternativa de inicializar los valores de la estructura es mediante el uso de los inicializadores designados. Aquí, como podéis observar, básicamente es la asignación de un valor a cada uno de los elementos viene precedida por el identificador del elemento. Pues, por ejemplo, cuando queremos inicializar el nombre de la estructura st2, lo precedemos por el punto nombre, que identifica el nombre de esta estructura, de este elemento, perdón, y a continuación pues asignamos el valor que queremos proporcionarle a esta cadena, en este caso pues la cadena de Antonio. Bien, a la hora de manipular estructuras, el manejo y el acceso a cada uno de los elementos es bastante sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer en nuestros programas es utilizar el nombre que tiene la variable de tipo estructura, el operador punto y a continuación el nombre del elemento al que deseamos acceder. Utilizando este mecanismo lo que podemos hacer es acceder a cada uno de los elementos de la estructura y estos en el fondo los vamos a poder manipular como variables en nuestro programa y podemos aplicarle el mismo tipo de operaciones que hemos aprendido hasta ahora en la asignatura. Por ejemplo, como podéis observar en la transparencia,
si queremos podemos acceder al elemento nombre y, puesto que es una cadena, imprimirlo mediante un printf. Podemos asignarle un valor mediante la función strcpy y copiar al elemento nombre la cadena José Luis. Podemos al elemento nota parcial asignarle un valor real y también podemos, ¿por qué no?, utilizar la función scanf, leer un valor por teclado y almacenarlo, pues en este caso, como en el elemento nota final de la estructura. Como podéis observar, el uso es uniforme y homogéneo de los elementos de la estructura y su manipulación sigue las mismas pautas que hemos estudiado hasta ahora en la asignatura. Bien, algunas consideraciones que me gustaría remarcaros a la hora de hacer uso de las estructuras. En primer lugar, me gustaría incidir o clarificar que el operador asignación entre estructuras, a diferencia de los arrays, aquí va a funcionar perfectamente. Si por ejemplo nosotros quisiéramos, siguiendo con el ejemplo anterior, copiar el valor de la estructura EST1 a la estructura EST2, con una simple asignación funcionaría. Y el compilador lo que haría por nosotros sería copiar campo a campo cada uno de los valores de los elementos de la estructura. No obstante, notar que esto es algo que sucede con las estructuras, pero no ocurría con los arrays. El motivo de que el operador asignación funcione con las estructuras es porque el compilador conoce a priori en tiempo de compilación cuál es el tamaño de una estructura, cuáles son los elementos y sabe que esto en tiempo de compilación no va a variar. Por lo tanto, puede optimizar y puede implementar esta copia entre estructuras. Con un array, recordad que no sucede lo mismo. Un array puede tener un tamaño variable en tiempo de ejecución y claro, el compilador no puede manejar fácilmente la asignación entre arrays, que en tiempo de ejecución puede variar su tamaño o que desconoce en tiempo de compilación. ¿Vale? Por otro lado, me gustaría recordaros que, tal y como se explica en la documentación asociada a este tema, que los operadores comparación y distinto no funcionan con las estructuras. Si nosotros queremos saber si el valor de una variable de tipo estructura es igual al de otra variable de esta misma estructura, lo que tenemos que hacer será nosotros, de forma manual, por decirlo así, comparar campo a campo o elemento a elemento si son iguales, efectivamente. No podemos hacer uso del operador comparación o operador distinto, puesto que el compilador en este caso no implementa la comparación de todos los elementos de una estructura. Esto es responsabilidad del programador. Y por último, también tened en cuenta que a la hora de manejar y manipular estructuras en estos programas, C no nos ofrece ningún tipo de operador especial para manejarlas. En este caso, lo que tenemos que hacer será recurrir a acceder a los elementos de cada estructura y manipularlos acorde al tipo de datos que sea cada elemento. Finalmente, me gustaría terminar este vídeo haciendo hincapié en una optimización, y muy habitual de hecho a la hora de programar, relacionada con el uso de las estructuras. Sucede que a la hora de declarar una estructura es recomendable o aconsejable evitar declarar el uso repetitivo de una misma estructura continuadamente en nuestro programa. Cuando digo uso repetitivo me refiero a que aparezca el mismo trozo de código, struct, abrir llaves, los elementos y cerrar. Y esto de ponerlo en nuestro programa de forma continuada cada vez que necesitamos declarar una variable de ese tipo de estructura. Para evitar esta repetición en la declaración de una misma estructura, lo que se utiliza frecuentemente es la creación de lo que se denominan tipos de estructuras. La creación de tipos de estructuras es básicamente la etiquetación o asignarle un pequeño identificador a una estructura, de forma que posteriormente, cuando queremos declarar una variable de este tipo de estructura, referenciamos a esta etiqueta o a este identificador y no tenemos que repetir la declaración de la estructura por sí misma. La definición de tipo de estructura se puede hacer en C de dos formas distintas. Por un lado, se puede ampliar la definición de la estructura mediante la palabra reservada struct, poniendo, después de esta palabra reservada, el nombre o la etiqueta que queremos asignarle a la estructura. Por ejemplo, como podéis observar en la transparencia, podemos declarar una estructura fracción que se le va a asignar esta etiqueta, este nombre, fracción. Como podéis ver, posteriormente puede venir la declaración de variables de este tipo de estructura y podemos evitar la declaración de la estructura por sí misma. Y simplemente podemos, por ejemplo, declarar dos variables, frac1 y frac2, referenciando al tipo de estructura, struct fracción. Y esto lo podemos hacer en cualquier punto de nuestro programa. Y una ventaja que tiene hacer esto es que todas las variables que declaremos de este tipo de estructura van a ser compatibles, van a estar declaradas sobre el mismo tipo de estructura.
Basado en este mecanismo de definición de este tipo de estructuras, se puede hacer uso de otra alternativa que es la definición typedef. Básicamente typedef lo que nos permite es asignar como un nombre o un alias a un tipo de estructura que hayamos declarado en nuestro programa. Pues por ejemplo, como veis en la transparencia, podemos definir un nuevo tipo de datos de la estructura fracción y el nombre que le vamos a asignar es fracción. Pues bien, la declaración, en este caso, de variables de tipo estructura de tipo fracción, ya no tenemos que recurrir a la palabra struct fracción, como en el caso anterior, sino que directamente haremos uso de ese identificador que hemos creado con typedef. En este caso, como podéis ver, se queda bastante simple el código y declaramos en este caso las variables frac1 y frac2, indicando que el tipo es fracción. El compilador, en tiempo de compilación, interpretará que ese identificador fracción se refiere a un nuevo tipo que hemos definido, que será struct fracción, y que a su vez struct fracción, pues más arriba está la definición y consiste en una estructura compuesta pues, por dos elementos. En cualquier caso, tanto la primera alternativa como la segunda, basada en typedef, son mecanismos que tenemos disponibles para hacer nuestro código más legible y en cualquier caso también para facilitar el uso de las estructuras en nuestro programa en C. Muchas gracias por vuestra atención, esto es todo.